El timbre sonó a las 11 de la mañana de un martes. Un sonido metálico que atravesó el silencio de la casa. Era mi hermano Ricardo. Hacía 6 meses que no lo veía, desde el funeral de mi esposo. Cuando abrí la puerta, su sonrisa se congeló. No miraba mi rostro, miraba por encima de mi hombro, hacia el interior de mi propia casa. El aire olía a cerrado, a polvo y a ausencia. Ricardo, siempre meticuloso, un ex auditor forense que leía números como otros, lee novelas, entró lentamente, sus zapatos, de suela dura resonando en el piso de madera que ahora se veía demasiado expuesto. Sus ojos barrieron la sala de estar, o lo que quedaba de ella. El vacío era un grito sordo. Donde antes estaba el juego de sofás de terciopelo verde, ahora solo había marcas en la alfombra. Donde estaba la vitrina con mis recuerdos, solo quedaban ganchos vacíos en la pared. Ricardo dio 2 pasos más y se detuvo. Sus hombros, usualmente relajados, se tensaron bajo su abrigo oscuro. «Lucía», dijo, su voz tranquila, pero cortante. «¿Tuviste un problema de termitas? ¿Una inundación?» Negué con la cabeza, sintiendo el calor subir a mis mejillas. La humillación era física, un peso en el pecho. Él sabía que yo no era de redecorar impulsivamente. Vio el espacio desnudo y su mente de auditor empezó a sumar, o mejor dicho, a restar. Sin esperar mi respuesta, Ricardo caminó con pasos decididos hacia la cocina. Su instinto siempre fue directo a la fuente. Abrió la puerta del refrigerador. El zumbido del motor era el único sonido. Adentro, la luz blanca iluminaba los estantes vacíos. Solo quedaba media jarra de agua filtrada y un limón seco en el cajón de las verduras. Lo vi apretar la mandíbula. Cerró la puerta con una suavidad deliberada, casi fúnebre. Se giró hacia mí. Sus ojos grises ya no mostraban confusión, sino una ira fría y controlada. El hambre que yo sentía no era solo física, era un hambre de dignidad, y él lo vio. Fue entonces cuando habló, y su voz no fue un susurro, fue una declaración. «Lucía, ¿por qué estás pasando hambre?» No era una pregunta de lástima, era una exigencia de datos. Revisé tus aportes antes de venir. Tu jubilación de la petrolera, después de 30 años en finanzas, es de $8.000 americanos al mes. $8.000. No deberías estar viviendo de agua y limones secos. Cada palabra era un golpe preciso. Él no estaba juzgando mi pobreza, estaba auditando mi desastre, estaba exponiendo la discrepancia entre la realidad y los números que él conocía también. El sonido de su voz atrajo a mi hijo. Adrián salió del cuarto de huéspedes, el único que mantenía sus muebles. Llevaba ropa deportiva de marca, de esa que cuesta cientos de dólares, y sonreía con una confianza desbordante. «Tío Ricardo, qué sorpresa. No te esperábamos tan pronto». Se acercó para abrazarlo, pero Ricardo no se movió. Adrián, ajeno a la tensión, simplemente se encogió de hombros y continuó, con un orgullo nauseabundo. «Yo administro todo para mamá. Es mucho lío para ella. Demadme es cierto. Hecho, le doy todo su dinero a mi esposa Paola. Ella es brillante. Lo invierte todo». La palabra «invierte» quedó flotando en el aire viciado de la sala. Ricardo no miró a Adrián. Sus ojos se fijaron en la repisa de la chimenea, la única cosa que no se habían llevado. Allí, arrugado y casi cayendo, había un papel, un recibo. Ricardo se acercó, lo tomó con 2 dedos, como si fuera evidencia en la escena de un crimen, que de hecho lo era. Lo alisó. «Mudanzas Express», leyó en voz baja. La fecha era de hacía 3 semanas. El destino, un depósito de almacenamiento en las afueras de la ciudad. Era el objeto pista que lo confirmaba. Esto no fue una venta, fue un desalojo sigiloso. Adrián se puso visiblemente nervioso al ver el recibo en la mano de su tío. Empezó a balbucear sobre limpieza profunda y renovación, pero yo no escuchaba. Mi mirada estaba fija en el espacio vacío junto a la ventana. El dinero, los $8.000, la jubilación, todo eso era abstracto, pero lo que faltaba era tangible. Interrumpí el torrente de mentiras de mi hijo. Mi voz salió serena, pero pesada. «Adrián, ¿dónde está el sillón de tu padre? Ese sillón de cuero gastado, donde él leyó sus últimos periódicos. Ese era el símbolo de la traición, más que el refrigerador vacío.
El silencio que siguió fue absoluto. Adrián palideció. Paola no era la única que invertía. Él estaba gastando mi vida, mi pasado y mi futuro. Ricardo dobló cuidadosamente el recibo de la mudanza y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Se quitó el abrigo y lo puso sobre el respaldo de una silla del comedor, la única que quedaba. Fue un gesto sencillo, pero supe exactamente lo que significaba. El auditor había llegado. La farsa de mi hijo había terminado. Si esta primera escena ya te indignó, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo cómo empieza esta batalla. Y si crees que la dignidad no tiene precio, apóyame con un like para que esta historia llegue a más personas. Adrián no siempre fue así. O quizás yo no quise verlo. Mi mente viajó hacia atrás, no con nostalgia, sino buscando el origen del desastre, buscando el punto exacto donde mi amor se convirtió en su privilegio. Recordé el año 1998. Adrián había sido aceptado en una universidad privada en el extranjero, una escuela de negocios de prestigio. Yo era jefa de administración en la petrolera, y mi salario era bueno, pero no exorbitante. Durante 15 años mi vida fue una rutina de números y sacrificios silenciosos. Tomé cada turno doble que me ofrecieron. Lucía, ¿otra vez te quedas?, me decían mis colegas. Yo solo sonreía y volvía a mi escritorio, bajo la luz fluorescente que zumbaba, revisando balances mientras la ciudad se iba a dormir. Esos 15 años de trabajo doble me costaron mi salud y mis noches, pero pagaron su educación. La matrícula sola ascendía a $30,000 anuales. En total, la inversión en su futuro fue de $120,000 estadounidenses. $120,000. Recuerdo la transferencia final, el clic del mouse que vació mi cuenta de ahorros. Sentí un vértigo, pero también orgullo. Le estaba dando las herramientas que yo nunca tuve. Cuando se graduó, con honores, sentí que cada hora extra, cada cena recalentada frente a la computadora, había valido la pena. Él era mi mayor proyecto, mi inversión más preciada. Luego, en 2010, regresó lleno de ideas y ambición. Quería empezar su propio negocio, una consultora de marketing digital. «Mamá, esto es el futuro. Vamos a ser ricos», me dijo, mostrándome gráficos en su computadora portátil. El banco, sin embargo, no compartía su entusiasmo. Le negaron el préstamo inicial por falta de historial crediticio. Adrián vino a mí, su rostro descompuesto por la frustración. «Confía en mí, mamá. Solo necesito el empuje inicial». Y yo confié. Fui a mi banco y puse esta casa, la casa de 200 metros cuadrados que mi esposo y yo construimos, como garantía. Firmé la hipoteca por $50,000. El dinero fue directamente a su cuenta de empresa. «Te lo devolveré en 2 años, mamá, con intereses», prometió solemnemente. El negocio fracasó en 18 meses. Los $50,000 se evaporaron en oficinas lujosas, equipo de alta gama y, como supe después, cenas caras con clientes que nunca firmaron. Nunca me devolvió un solo centavo de ese préstamo. Yo tuve que renegociar la deuda con el banco y pasar los siguientes 10 años pagando su fracaso, en silencio, para proteger su orgullo y el patrimonio de cientos, nuestra familia. Él conoció a Paola poco después. Ella era vistosa, rápida con los cumplidos y aún más rápida con las críticas veladas. Vio en Adrián no a un hombre, sino a un vehículo, y vio en mí a un obstáculo, y luego a un recurso. Cuando mi esposo falleció hace 3 años, ellos se mudaron conmigo, bajo el pretexto de cuidarme. «Mamá, estás sola en esta casa tan grande», dijo Adrián. «Es nuestra obligación». Acepté pensando que la casa volvería a tener vida, pero la vida que trajeron no era la mía. Empezaron a ocupar espacios, primero el garaje con sus 2 autos nuevos, luego el estudio de mi esposo. La verdadera toma de control fue hace 2 años. Paola se sentó a mi lado en la cocina, su voz dulce como el veneno. «Suegrita, el otro día casi la estafan por teléfono con eso del banco. La tecnología es tan complicada ahora». Puso su mano sobre la mía, sus uñas perfectamente cuidadas. «Adrián y yo estamos preocupados. Déjanos manejar tus cuentas. Ya no entiendes de bancos digitales. Es complicado», me dijo con esa sonrisa condescendiente.
Me hicieron sentir obsoleta, una reliquia en mi propia casa. Me hicieron creer que mi mente, que había manejado millones en la petrolera, ya no servía para una simple aplicación bancaria. Ese día firmé el acceso total a mis cuentas. Les di mis contraseñas, mis tokens, mi vida financiera completa. Fue un error catastrófico, pero en ese momento lo vi como un alivio. Estaba cansada de pelear, cansada de estar sola. «Es por tu bien, mamá», repetía Adrián, casi como si se lo estuviera diciendo a sí mismo. «Así descansas». Me aislaron financieramente con mi propio consentimiento. La administradora experta en finanzas se convirtió en una pensionista que debía pedir dinero para comprar el pan, hasta que dejaron de dármelo. Y mientras yo recordaba esto, parada en mi sala vacía junto a Ricardo, el orgullo que sentí por sus logros se agrió, se convirtió en la bilis de la comprensión. Yo no había pagado por su educación. Había financiado mi propia destrucción. Cada sacrificio que hice no fue un ladrillo para su futuro, sino una piedra menos en los cimientos de mi propia seguridad. Los $120.000 de la universidad, los $50.000 de la hipoteca, todo había sido absorbido por un agujero negro de avaricia y arrogancia. Ricardo seguía observándome. Su silencio era un espacio seguro para que yo procesara la magnitud del saqueo. «Lucía», dijo finalmente, su voz sacándome del pasado, «permitiste que te hicieran sentir inútil. Tú no eres inútil. Eres una financista. Ahora vamos a hacer lo que mejor sabes hacer. Vamos a auditar sus vidas hasta los cimientos». La palabra auditar encendió algo en mí, una llama fría. La mujer que había trabajado doble turno no estaba muerta, solo estaba dormida. Él tenía razón. Ellos me habían convencido de mi propia incompetencia. «Mamá, ya no entiendes». Esa frase de Paola resonaba en mi cabeza, pero mientras miraba el recibo de Mudanzas Express que mi hermano todavía sostenía, me di cuenta de que entendía perfectamente. Entendía los números, entendía las fechas y entendía la intención. Mi hijo y mi nuera no solo me estaban robando el dinero, me estaban robando el derecho a existir en mi propia casa, bajo mis propios términos. El aislamiento fue su arma más efectiva. Me quitaron el acceso al banco, pero también me quitaron la confianza en mí misma. Me convirtieron en una espectadora de mi propia vida, mientras ellos la desmantelaban, mueble por mueble, dólar por dólar. ¿Cómo pude permitir que la mujer que manejó presupuestos multimillonarios fuera engañada por una sonrisa falsa y un tono condescendiente? La respuesta era simple: porque era mi hijo, y esa era una vulnerabilidad que ellos explotaron sin piedad. Pero ahora, la ecuación había cambiado. Un nuevo factor había entrado en la fórmula. Ricardo, mi hermano, el hombre que encontraba agujas en pajares financieros, el ex auditor forense que olía el fraude a kilómetros. Adrián y Paola habían subestimado gravemente a la familia Duarte. Creían que estaban lidiando con una anciana confundida. Estaban a punto de descubrir que habían despertado a una administradora de finanzas y a su auditor. «Primero, lo primero», dijo Ricardo. Su voz era el ancla en mi caos. «Necesitamos acceso. Datos duros». Yo ya no tenía computadora. Paola se había llevado mi laptop hacía meses, diciendo que ya no la usaba y que acumulaba polvo. Mi hermano me guió. No fuimos a un banco, un lugar donde Adrián o Paola podrían tener contactos. Fuimos a un cibercafé anónimo en el centro, un local pequeño con olor a plástico tibio y café quemado. Me senté frente a un monitor genérico, mis dedos manchados por la tinta de los pocos periódicos que podía comprar, temblando ligeramente sobre el teclado desgastado. «Lucía, tú manejaste las finanzas de una petrolera por 30 años. Las claves están en tu cabeza, no en la de ellos». Respiré hondo. Ingresé mi número de identificación de siempre, mi antigua clave, maestra alfanumérica, esa que nunca les di. Funcionó. La puerta digital se abrió. Mi hermano Ricardo se paró detrás de mí. Su presencia era una muralla sólida, su abrigo aún puesto. La pantalla de mi banca en línea cargó lentamente, como si la conexión supiera que traía malas noticias. ¿Mi cuenta de jubilación? El saldo disponible era de $112.50. Ucio 12.50.
Sentí un golpe de aire frío en el estómago, una náusea. «Revisa el historial, Lucía. Los últimos 12 meses». Pedí el extracto completo. La página tardó un momento en cargar, y luego, la verdad se desplegó en una serie de columnas ordenadas. Una contabilidad perfecta de mi despojo. Era peor de lo que imaginaba. No eran retiros pequeños y esporádicos. Era un sistema, una operación quirúrgica, metódica y mensual. Cada día uno, puntualmente a las 9:00 am, mi pensión de US $8,000 ingresaba, producto de 30 años de mi vida. Y cada día uno, a las 9:05 am, una transferencia automática salía. El monto era siempre el mismo, US $7,900. El destino, una cuenta personal a nombre de Paola Serrano, mi nuera. La descripción que ella misma había programado era la peor de las burlas. Una bofetada digital. Gestión de inversión. Ricardo señaló la pantalla con un dedo firme. $94,800 en un año. US $94,800. Eso no es inversión, Lucía. Eso es saqueo. El aire en el cibercafé se sintió pesado, opresivo. Mi propio dinero, usado para vaciar mi vida, mes a mes, mientras yo diluía la sopa. Ricardo usó su teléfono para tomar fotos nítidas de cada línea de transferencia, cada fecha, cada monto. El rastro digital era impecable, descarado. No se molestaron en ocultarlo, murmuró él. Su voz era una mezcla de asombro profesional y furia helada. Creyeron que nunca mirarías. Creyeron que eras tonta, que ya no servías. La arrogancia. Subestimaron mi capacidad para teclear mi propia clave, esa que usé para mover millones. Los US $100 que dejaban en mi cuenta cada mes eran mi mesada. Lo justo para que no muriera de hambre, pero no lo suficiente para tomar un taxi, ir a un abogado o pedir ayuda. Me mantuvieron en una jaula financiera precisa. Imprimimos los 12 meses de extractos. El sonido agudo de la impresora láser en el silencio del local fue escandaloso, como una alarma. Sostuve los papeles en mi mano. Eran 14 hojas gruesas, pesadas, pesaban como la traición. Era la primera prueba tangible, la prueba 1. Los extractos bancarios. Ya no era una sensación, un vacío en la casa. La palabra de una anciana contra la de una pareja joven y exitosa. Ahora tenía números, fechas, destinos y un nombre. Paola. Salimos del cibercafé y la luz gris del sol de la tarde me golpeó. No era inversión, susurré, repitiendo la frase de mi hermano. Era saqueo. El siguiente paso era el recibo arrugado de Mudanzas Express. Ricardo lo había alisado y guardado como un fiscal guarda un arma. La dirección del depósito de almacenamiento estaba en las afueras, en una zona industrial, gris, entre talleres mecánicos y bodegas sin ventanas. Tomamos un taxi. El lugar olía a metal, a polvo acumulado y a cosas olvidadas. Le mostramos el recibo al encargado, un hombre aburrido con una camisa manchada de mostaza que mascaba chicle rítmicamente. Como el recibo estaba a mi nombre, lo único que habían hecho legalmente para no levantar sospechas al sacar las cosas de mi casa, el encargado nos dejó pasar. Nos señaló una unidad de metal corrugado al final del pasillo, número 308. Ricardo deslizó el pesado cerrojo metálico. La puerta rodó hacia arriba con un chirrido quejumbroso, un lamento de metal contra metal. La luz fluorescente y parpadeante de nuestro pasillo iluminó el interior. Y allí estaba, mi vida, empaquetada y apilada sin cuidado. El sillón de cuero de mi esposo estaba cubierto con un plástico transparente, pero podía ver el lugar exacto donde su cabeza descansaba. Mis álbumes de fotos en cajas de cartón, etiquetadas con marcador negro. Varios. Mis muebles, mis lámparas, la vajilla de mi boda envuelta en periódico viejo. Todo estaba allí, apilado fríamente, esperando. ¿Esperando qué? ¿Mi muerte? Ver mis posesiones tratadas como basura fue un golpe sordo, pero lo que encontramos después encendió la verdadera ira. ¿Alguna vez has sentido que te borran en tu propia vida, que te hacen invisible? Cuéntame en los comentarios cuál ha sido el momento de mayor injusticia que has presenciado. Si crees que estas verdades deben salir a la luz y ayudar a otras personas, apoya esta historia con un like para que llegue más lejos. Pero mi vida no estaba sola en esa bodega.
Ricardo apuntó la linterna de su celular hacia el fondo del depósito. Detrás de mis muebles había otras cajas nuevas, brillantes, con logotipos de marcas de lujo impresos en los costados. Eran las compras de Paola. Ricardo, sin pedir permiso, se adentró en la unidad 308. Abrió una de las cajas que visiblemente no contenía mis pertenencias. No estaba sellada. Adentro, entre papeles de seda color crema, no había objetos. Había carpetas, documentos, facturas. Ricardo sacó un fajo de papeles. Sus ojos se entrecerraron. «Lucía, ven a ver esto». Me pasó el papel. Era una factura oficial de un concesionario Mercedes-Benz. El pago inicial de un sedán de lujo, color plata iridio. US $15.000. Pagado hacía 6 meses. La compradora, Paola Serrano. Y abajo, en letra pequeña, el origen de los fondos. Una transferencia desde la cuenta. Gestión de inversión. Mi dinero. Mi jubilación. Mi sacrificio. Mi hijo ni siquiera manejaba. Era Paola quien conducía ese auto. Revolvimos las otras cajas. Era un tesoro de arrogancia. Un monumento a su descaro. Encontramos recibos de relojes Rolex, facturas de boutiques de diseñador en la avenida Presidente Masaryk, que sumaban miles de dólares al mes. La prueba 2. Las facturas de lujo. Estaban viviendo como reyes, no con su trabajo, sino con mis 30 años de turnos dobles, con los $120.000 de la educación de Adrián, con los $50.000 de la hipoteca que yo seguí pagando. Estaban usando mi pasado para financiar su presente ostentoso, mientras yo contaba monedas para comprar un limón. La frialdad de Ricardo era aterradora. Fotografiaba cada factura metódicamente, la luz del flash iluminando el polvo y la traición. Esto es evidencia de malversación clara, Lucía. Un fiscal amaría esto, dijo, su voz sin emoción. Y entonces encontramos la prueba 3. Estaba en el fondo de esa misma caja, debajo de una factura de un bolso de cuero que costaba más que mi pensión de 2 meses. Era el contrato de alquiler del depósito, el contrato de almacenamiento. Estaba a nombre de Paola, pero lo más insultante, lo más retorcido, era el método de pago. Una transferencia automática mensual de $250 desde mi cuenta de jubilación. Estaban usando mi dinero para pagarme por almacenar mis propios muebles robados. Ni siquiera los vendieron para mí. Los escondieron para quedarse con la casa vacía, dije, mi voz quebrándose por primera vez. Ricardo asintió. Su rostro era una máscara de granito. Correcto. No querían venderlos, Lucía. Querían la casa. Una casa vacía es más fácil de vender, más rápida. Esa palabra, vender, se quedó suspendida en el aire polvoriento del depósito. ¿Vender?, repetí, el horror creciendo. Pero la casa es mía. Está a mi nombre. Nunca firmaría. Ricardo guardó la última factura en el bolsillo interior de su abrigo, junto al recibo de la mudanza. Adrián sabe que no firmarías, pero Paola es más ambiciosa y mucho más estúpida. Vamos, cerramos la unidad 308, dejando mi vida empaquetada en la oscuridad. El encargado nos vio salir, indiferente, mascando su chicle. En el taxi de regreso, el silencio era denso. Mi hermano miraba por la ventana los edificios grises pasar, su mente de auditor conectando los puntos a una velocidad que yo conocía bien. El refrigerador vacío, los muebles escondidos, los autos de lujo, la cuenta bancaria saqueada. Faltaba una pieza. La pieza final y más devastadora del rompecabezas. ¿Cómo pensaban vender mi casa? La respuesta me heló la sangre. Al día siguiente, fuimos al centro. No al banco, sino a un edificio de mármol y madera oscura. Ricardo me llevó a la oficina de un viejo amigo suyo, un notario de la vieja escuela llamado Ernesto Robles, un hombre mayor, con anteojos gruesos y un aire de autoridad tranquila e incorruptible. Le explicamos la situación, no la humillación, sino los hechos, el control de las cuentas, las transferencias, el depósito, la casa vacía. Ernesto escuchó sin interrumpir, sus manos entrelazadas sobre su escritorio de caoba. Luego, tecleó mi nombre en su Sistema Nacional de Registros Públicos. Vimos su ceño fruncirse. «Ricardo, tenías razón en venir», dijo en voz baja, casi con pesar. Giró el monitor hacia nosotros. En la pantalla había un registro.
Un intento de validación de un documento, fechado hacía solo 2 meses. Un poder general de administración y venta. Otorgante. Lucía. Duarte. Apoderada. Paola Serrano. El sistema del notario lo había marcado con una bandera roja por inconsistencias graves en la firma. No había sido ejecutado. El sistema lo detuvo, pero el intento estaba allí, registrado. Ella trajo este documento, dijo Ernesto. Quería validar la firma para proceder con una oferta de venta de su propiedad. Dijo que usted estaba delicada de salud. Ernesto imprimió el documento que Paola había intentado registrar. La prueba 4. El poder notarial falsificado. Sostuve el papel. Allí estaba mi nombre. Y al lado, una firma temblorosa, casi infantil, que intentaba imitar la mía. Era una burla grosera, un insulto a mi inteligencia y a mi legado. La casa, Ricardo, dije. Mi voz apenas un susurro. Querían vender la casa de 200 metros cuadrados, la que pagué 2 veces, la casa de su padre. Querían dejarme literalmente en la calle, sin nada, ni siquiera un techo. Ella dijo que usted estaba indispuesta, continuó el notario, visiblemente incómodo, ajustándose los anteojos. Sugirió, de hecho, que usted ya no estaba lúcida. La palabra me golpeó como una piedra. Lúcida. Ahí estaba su estrategia final. El mapa completo. No solo robarme, sino borrarme. Declararme incompetente. Paola había empezado a sembrar esa semilla con los vecinos. Ahora lo entendía. Las miradas de lástima. Las preguntas sobre si me sentía bien últimamente. Estaban construyendo una narrativa para justificar el robo total. Si yo perdía la cabeza, nadie cuestionaría que Paola manejara todo, incluida la venta de mi casa. Teníamos el robo sistemático de la pensión. Teníamos las facturas que probaban su vida de lujo. Teníamos el contrato del depósito pagado con mi dinero. Y ahora teníamos el intento de fraude notarial. La falsificación de mi firma para robar mi hogar, sustentado en la mentira de mi incompetencia. Las 4 pruebas eran sólidas, eran irrefutables, eran la crónica de una traición calculada. Ricardo le dio la mano a Ernesto. Gracias. Necesitábamos saber esto. Ahora, por favor, no registres ninguna acción nueva de Paola Serrano hasta que te lo indiquemos formalmente. Salimos de la notaría y volvimos a la luz del día, que ahora parecía demasiado brillante, casi violenta. El ruido del tráfico era un zumbido distante. Mi hermano apretó mi brazo con suavidad, un gesto de apoyo que valía más que 1000 palabras. Ya tenemos el qué, el cómo y el quién. Tenemos el saqueo de la pensión, tenemos el robo de los muebles, tenemos el fraude de las facturas y tenemos la traición final, el intento de venta de la casa y la difamación de tu salud mental. Yo asentí, el estupor de los últimos días dando paso a una claridad helada y cortante. El mapa de Stakes estaba completo. Había empezado con hambre en una cocina vacía. Había escalado al robo financiero de mis ahorros. Había avanzado al robo patrimonial de mis bienes y mi casa. Y había culminado en el ataque a mi reputación y mi salud mental, buscando anularme como persona. Adrián es débil, dije. Le dio miedo la pobreza y Paola le ofreció un atajo. Pero Paola es peligrosa. Ella cruzó la línea de la decencia y entró en el territorio del crimen. Ricardo me miró. Y por primera vez ese día, vi algo además de ira en sus ojos. Vi respeto. Sí, lo hizo. Y ahora, Lucía, vamos a trazar una línea nueva. La nuestra. La segunda fase. La fase de la estrategia. Estaba por comenzar. Ya no éramos las víctimas reaccionando a sus movimientos. Ahora nosotros íbamos a mover las piezas del tablero. Ellos nos habían subestimado. Y ese iba a ser su error más costoso. Ellos creían que yo estaba sola, aislada y confundida en una casa vacía de 200 metros cuadrados. No sabían que el mejor auditor forense del país estaba tomando café en mi cocina desmantelada. No sabían que yo, la mujer que no entiende de bancos, tenía en mi bolso 14 páginas de extractos bancarios, facturas de Mercedes-Benz y una copia certificada de un poder notarial falso. La arrogancia de Paola fue su error fatal. Subestimó mi mente y subestimó por completo la lealtad de mi hermano. El plan de ellos era metódico: aislarme,
declararme incompetente y liquidar todos mis bienes antes de que yo pudiera reaccionar. Un plan perfecto, si no fuera por un detalle. El timbre que sonó ese martes a las 11 de la mañana. La visita sorpresa de Ricardo. A veces, la justicia no llega en la forma de un policía con una orden, sino en la de un hermano meticuloso con un abrigo oscuro y un conocimiento profundo de cómo caen los mentirosos que falsifican firmas. Teníamos las pruebas, teníamos el conocimiento legal, teníamos la verdad. Ahora solo necesitábamos el escenario. Ellos habían elegido humillarme en privado, en el silencio de mi casa vacía. Yo elegiría exponerlos en público. La rabia que sentí en el depósito, al ver mis recuerdos tirados, se había enfriado. Ahora era acero, era estrategia pura. «Ricardo», le dije deteniéndome en la acera, «Paola ama la buena vida, ama la ostentación. Asegurémonos de que tenga la audiencia que se merece por sus inversiones». Mi hermano sonrió. La cacería había comenzado. La evidencia es abrumadora, Lucía, pero la evidencia sin acción es solo un archivo de tristeza. Ahora, actuamos. La voz de Ricardo, el día 2 a las 9:50 am, era la de un general antes de la batalla. Estábamos frente a un edificio de espejos y acero en el distrito financiero. La oficina de la doctora Laura Salas Pineda. No era una abogada de familia que consolaba viudas, era una litigante corporativa, la abogada de confianza de la antigua firma de auditoría de Ricardo. Su especialidad era el fraude. Entramos. Su oficina en el piso 30 olía a café expreso fuerte y a libros caros. La doctora Salas era una mujer de mi edad, pero con una energía eléctrica, vestida con un traje sastre impecable. No hubo charlas triviales. Ricardo no le contó una historia. Le presentó un caso. Puso las 4 pruebas sobre la mesa de cristal pulido, en orden. 1. Los extractos bancarios del cibercafé. 2. Las fotografías de las facturas del Mercedes y el Rolex. 3. El contrato del depósito pagado con mi dinero. 4. La copia del poder notarial falsificado que Ernesto Robles nos había facilitado. La doctora Salas examinó cada documento bajo la luz de su lámpara de escritorio. No mostró sorpresa ni lástima. Mostró interés profesional. Malversación de fondos, administración fraudulenta, uso de documentos falsos y tentativa de fraude inmobiliario. Dijo. Su voz era un bisturí. El caso es sólido como una roca. ¿Qué quiere hacer usted, señora Duarte? Quiero revocar todo, dije. Mi voz firme. Quiero que no puedan tocar un centavo más. Quiero que no puedan usar mi nombre. Y quiero que respondan por lo que hicieron. La doctora Salas asintió, satisfecha con mi respuesta. Ya tenía los documentos listos, como si Ricardo se los hubiera anticipado. Esto, dijo pasándome un documento grueso, es la revocación inmediata y absoluta de todo poder, acceso bancario, autorización verbal o escrita que usted haya otorgado a Adrián Morales Duarte y Paola Serrano. Tomé su pluma. Una Montblanc pesada y fría. Mi firma, la verdadera, la que había validado millones, fluyó sobre el papel. Era la primera vez en 2 años que mi firma significaba poder, no rendición. El segundo documento fue una solicitud formal al banco, citando actividad fraudulenta bajo los artículos correspondientes del Código Comercial para el bloqueo cautelar de las cuentas de Paola Serrano, aquellas que habían recibido mis sus $94.800. El banco no querrá un escándalo de complicidad en fraude a una clienta mayor, explicó la doctora Salas. Congelarán sus fondos mientras investigan, y la investigación seremos nosotros, entregándoles la carpeta completa. Firmé. Cada firma era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Ricardo pagó la consulta inicial. Salimos de esa oficina a las 11:30 am, ya no solo con pruebas, sino con armas legales. Teníamos una ventana de acción. El día 2, a las 12:00 p.m. en punto, entramos a la sucursal central de mi banco. El mismo gerente que me había recibido con condescendencia meses atrás, cuando fui a preguntar por qué mi mesada era tan baja, ahora nos miraba con alarma. No estaba solo. Estaba flanqueada por mi hermano Ricardo, cuyo traje costoso y aire de autoridad imponían respeto, y por la doctora Laura Salas Pineda,
quien puso su maletín de cuero sobre el escritorio del gerente con un golpe seco. «Buen día. Venimos a entregar una revocación de poder notariada y a reportar un fraude continuado», dijo la abogada, su voz cortando el murmullo del banco. El gerente palideció visiblemente cuando vio el membrete de la doctora Salas y los documentos que ella le entregó. Lo llevamos, paso a paso, a través de la misma evidencia. Los extractos con la transferencia automática de $7.900, la cuenta de Paola Serrano como destino. Mi clienta, la señora Duarte, está aquí para confirmar que estas transferencias no son inversiones, sino un robo, dijo la doctora Salas. El gerente me miró, buscando una señal de duda, de confusión. «Es un saqueo», dije yo con calma, «y exijo que se detenga ahora». El pánico se apoderó de sus ojos. Llamó a 2 asistentes. El tecleo en su computadora fue frenético. Vimos en su pantalla cómo cancelaba la transferencia automática programada para el día 6. El salvavidas de Paola acababa de ser cortado. Luego, la doctora Salas presentó la solicitud de bloqueo cautelar. «El banco tiene aquí evidencia prima facie de fraude. Si esos fondos se mueven antes de que ustedes actúen, haremos al banco corresponsable por negligencia». El gerente sudaba frío. En 15 minutos, las cuentas de Paola Serrano, infladas con mi jubilación, estaban congeladas. «Tardará 24 horas en hacerse efectivo el bloqueo total», dijo él nervioso. «Perfecto», dijo Ricardo. «Llegará justo a tiempo». Salimos del banco. El aire del mediodía se sentía más limpio. Habíamos cortado el suministro de dinero, pero el dinero no era suficiente. El dinero era solo el combustible. El verdadero crimen, la traición más profunda, era el ataque a mi casa y a mi identidad. El día 3, a las 9:00 am, estábamos en la notaría Endesier 5, donde Paola había intentado registrar el poder falso. Esta vez no era una consulta amistosa con Ernesto. Estábamos allí con la doctora Salas para presentar la denuncia formal por falsificación de documentos y tentativa de fraude. El documento que firmé era una declaración jurada, detallando que la firma en el poder no era mía, que nunca tuve la intención de vender mi propiedad y que Paola Serrano había actuado de mala fe. Este paso era crucial. Ya no era un asunto familiar. Al presentar la denuncia formal en la notaría, activamos el sistema legal. El intento de fraude ahora era un registro público, una mancha permanente en el nombre de Paola. La doctora Salas se aseguró de que obtuviéramos una copia sellada de la denuncia. «Esto», dijo guardándola en su maletín, «es lo que usaremos si intentan alegar que usted está confundida. El Estado ahora está notificado de su lucidez y de la criminalidad de ella. Ahora Paola no solo era una ladrona, legalmente era una falsificadora. Y esa era una acusación con consecuencias mucho más graves que un simple bloqueo de cuenta. Habíamos asegurado las finanzas y el patrimonio. Habíamos creado un registro legal de la falsificación. Ahora solo faltaba ejecutar la sentencia. Pasamos el día 4 en silencio, Ricardo y yo. La casa se sentía diferente. Ya no era una tumba vacía, era un cuartel general. Era una trampa esperando ser activada. Ricardo revisó el calendario. Mañana es día 5. Pasado mañana, día 6, entra tu pensión. Paola y Adrián verán que los sus 7 meses no llegan y sus cuentas estarán congeladas. Van a entrar en pánico absoluto. Van a necesitar dinero rápido. Y solo hay una fuente que creen que les queda: la venta de la casa. Ahí es donde entras tú, Lucía, dijo Ricardo. Su voz era tranquila. Vas a llamarles, pero no vas a sonar desesperada. Vas a sonar como ellos. Creen que eres derrotada, un poco confundida, pero resignada. Vas a ofrecerles exactamente lo que ellos creen que quieren. Comprendí de inmediato. La carnada. Si el dinero de la pensión fallaba, su única opción era acelerar la venta de la propiedad. Y para eso, creían que necesitaban mi firma real, ya que la falsificada había fallado. Nosotros les íbamos a dar la oportunidad de conseguirla. O eso creerían ellos. El plan era simple, elegante y cruel. La trampa. Yo los llamaría el día 5 por la noche,
justo antes de que descubrieran el desastre bancario del día 6, les diría que había estado pensando, que tenían razón, que la casa era muy grande para mí. Les diría que quería firmar los papeles para la venta de la casa. Usaría sus propias palabras contra ellos. Les diría que quería hacerlo bien, celebrar su buena administración y mi decisión. La trampa no podía ser en mi casa, donde podrían presionarme, ni en una oficina, donde podrían sospechar. Tenía que ser en su territorio, tenía que ser en un lugar público, pero donde se sintieran superiores, un lugar que simbolizara su estatus, ese estatus que habían comprado con mi dinero. El restaurante favorito de Paola, dije. La Pérgola, el lugar más caro de la ciudad, donde les encantaba ser vistos, donde se sentían intocables. Perfecto, dijo Ricardo. Un escenario público, con testigos. Les daremos la cena de celebración que tanto merecen. Y nosotros traeremos los papeles, pero no los que ellos esperan. El plan estaba sellado. Tomé el teléfono esa noche, día 5, a las 8:00 p.m. en punto. Marqué el número de Adrián. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era un mar en calma. «Adrián, hijo», escuché el alivio en su voz. Probablemente pensaba que yo llamaba para pedir mi mísera mesada. «Mamá, ¿qué pasa?» Le expliqué mi decisión. He pensado mucho. Tienen razón. La casa es demasiado. Quiero firmar los papeles para venderla. Y quiero agradecerles por su buena administración. ¿Podríamos cenar? ¿Mañana en la Pérgola? ¿Para celebrarlo? Hubo un silencio al otro lado. Podía casi escuchar los engranajes de la avaricia girando en la cabeza de Paola, quien seguramente estaba escuchando por el altavoz. Luego, la voz de Adrián, empapada de una falsa emoción. «Mamá, claro que sí. Es la mejor decisión. Paola está tan feliz por ti». Paola tomó el teléfono. «Suegrita, qué bueno que por fin entró en razón. Mañana a las 8 p.m. en la Pérgola, entonces. No se preocupe por nada. Nosotros llevamos los papeles de la venta. Usted solo trae su identificación». Colgué. Mi mano no temblaba. «Confirmado», le dije a Ricardo. Cayeron en la trampa. El día 6 llegó. Ese día mi pensión de US, $8,000, ingresó a mi cuenta. Por primera vez en 2 años, el saldo no disminuyó 5 minutos después. Los US $7,900 se quedaron conmigo. Me imaginé a Paola, en algún lugar de la ciudad, revisando su celular, actualizando su aplicación bancaria con furia creciente, viéndola vacía, intentando usar su tarjeta de crédito del Mercedes y siendo rechazada. El pánico, la desesperación. La cena de esa noche ya no era solo una celebración para ellos, era una necesidad. Era su última oportunidad de conseguir los fondos para la venta de la casa. Pasé el resto del día 6 preparando los documentos para la cena. Pero no eran documentos de venta. Eran las copias de las 4 pruebas que Ricardo había organizado meticulosamente en una carpeta timbrada, una para cada uno. Eran copias de las denuncias que habíamos presentado. Eran las notificaciones del banco. Era la contabilidad completa de su traición, lista para ser servida como el plato principal en el restaurante más elegante de la ciudad. Ellos esperaban mi firma en un contrato de venta. Iban a recibir mi firma, sí, pero al pie de su ruina. La doctora Salas nos había dado instrucciones claras, son metódicos, presenten la evidencia en orden, no griten, dejen que ellos mismos se expongan con sus reacciones. En un lugar público, la arrogancia es su peor enemiga. Dejen que el público los juzgue antes que el juez. Ricardo y yo revisamos la secuencia una última vez. Primero, el dinero. Segundo, los lujos. Tercero, el fraude. Cuarto, las consecuencias. Era una coreografía perfecta, diseñada para desmantelarlos pieza por pieza, sin que pudieran escapar. La calma antes de la tormenta era casi palpable. Me puse mi mejor vestido, uno que no había usado en años. Me arreglé el cabello. Me miré en el espejo del baño, el único que quedaba. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima confundida que comía sopa aguada. Era Lucía Duarte, la exadministradora de finanzas de una petrolera. La mujer que había pagado usó $20,000 por una educación que ahora usaría contra su propio estudiante. La mujer que había firmado una hipoteca de $50,000
que ahora cobraría con intereses morales. A las 7:30 p.m., Ricardo y yo tomamos un taxi hacia La Pérgola. Él llevaba un maletín de cuero oscuro, no el de la abogada, sino el suyo, el que usaba para las auditorías finales. «Recuerda, Lucía», me dijo mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas. «Esta noche no se trata de venganza, se trata de contabilidad. Vamos a cerrar sus libros, en rojo». Asentí sintiendo el peso frío de las copias de los extractos en mi bolso. La trampa estaba lista. Los depredadores creían que iban a una cena de celebración. No sabían que eran los invitados de honor en su propia ejecución financiera. El día 6 amaneció con una quietud antinatural. A las 9:01 a.m., revisé mi banca en línea desde el viejo computador que Ricardo había traído. Allí estaba, el ingreso de $8,000. Y a las 9:06 a.m., allí seguía, íntegro. Por primera vez en 24 meses, mi dinero era mío. Ricardo y yo tomamos café en silencio en la cocina desmantelada. No había nada que decir. El plan estaba en marcha. Las minas estaban puestas. Solo debíamos esperar que el enemigo diera el paso. Sabíamos que Paola, obsesionada con el estatus, revisaba sus cuentas compulsivamente. El impacto de ver cero, en lugar de los $7,900 que esperaba, seguido del rechazo de sus tarjetas, sería una detonación en cadena. Estábamos esperando el grito, la reacción de la bestia herida. Y llegó. A las 12:30 del mediodía, mi teléfono celular, ese que según ellos yo no sabía usar, vibró sobre la mesa. El nombre, Adrián, iluminó la pantalla. Ricardo asintió levemente. Una sola vez. Puse el altavoz. Respondí con la voz que habían cultivado en mí, la de una mujer mayor, suave, un poco lenta. «¿Aló, hijo?» La voz que salió del altavoz no era la de mi hijo orgulloso. Era un chillido agudo, quebrado por el pánico. «Mamá, mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó en el banco?» No era una pregunta, era una acusación. La primera victoria. El bloqueo era efectivo. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por un terror palpable. El pánico era el primer síntoma de su caída. Mantuve mi voz en el mismo tono de fragilidad ensayada. Ricardo me observaba, impasible. «¿Hacer qué, hijito?» «No». «Entiendo. ¿Pasa algo con el banco?» Hice una pausa, como si me costara procesar. «Ustedes manejan todo. Yo no sé nada de eso, ¿recuerdas? ¿Ocurrió algo malo?» Adrián soltó un sonido gutural, una mezcla de sollozo y rabia. «No juegues, mamá. El dinero. Tu pensión no llegó a la cuenta de Paola. Los 7,900 no están. Y sus tarjetas están bloqueadas. No pasan. Dice fondos insuficientes. Todo está congelado». La desesperación en su voz era música. Era la validación de nuestro plan. La pequeña victoria. Habíamos cortado la arteria principal. «Ay, Dios mío», dije, fingiendo una angustia que no sentía. «Pero qué cosa tan rara. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo no tengo...» Adrián me interrumpió, su voz ahora urgente, conspiradora. No sé, mamá. Paola está muy nerviosa. Esto es un desastre. Tenemos pagos que hacer, el Mercedes». Se detuvo, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Respiró hondo, tratando de recuperar el control. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no era el hijo administrador cuidando a su madre inútil. Era un hombre desesperado, pidiéndole ayuda a la mujer que había desangrado. Ahora él era el vulnerable, y yo tenía el control total del flujo de dinero. Usé el silencio. Dejé que su pánico creciera en la línea durante 10 segundos eternos. Finalmente, hablé, como si acabara de tener una revelación. «Bueno, Adrián, menos mal», dije con un suspiro. «Menos mal que esta noche vamos a arreglar todo lo de la casa, ¿verdad? Con la firma de esos papeles, con ese dinero, todo esto se solucionará. ¿No crees?» Fue la carnada, lanzada en el momento de su máxima debilidad. Le estaba ofreciendo la única solución visible a su catástrofe financiera inmediata. La venta de mi casa ya no era una ambición. Se había convertido en su única línea de vida. Y yo la sostenía. La respuesta de Adrián fue inmediata. Un alivio desesperado inundó su voz. «Sí, mamá. La casa. Exacto. La cena de esta noche. Por eso te llamaba».
Mentía, pero se aferraba a la mentira. Sigue en pie, ¿verdad? A las 8 en la pérgola. Es muy, muy importante que firmemos eso hoy mismo, mamá. Hoy. La palabra hoy la repitió con una fuerza que demostraba su terror. Ya no era una celebración. Era una transacción de rescate. Había mordido el anzuelo, el sedal y la plomada. Iba a llevar a Paola directamente a la mesa de ejecución, creyendo que iban a su salvación. «Claro que sí, hijo», le dije con la misma calma resignada. «A las 8 en punto. No te preocupes. Como tú dijiste, es hora de poner las cosas en orden. Lleven todos los papeles que hay que firmar. Allá nos vemos». Colgué el teléfono antes de que pudiera decir nada más. La pequeña victoria era completa. El bloqueo bancario no solo había funcionado, sino que había transformado a mis arrogantes captores en bestias desesperadas y predecibles. El equilibrio de poder se había invertido total y absolutamente, horas antes del enfrentamiento final. Ellos creían que yo no sabía nada. No sabían que yo lo había orquestado todo. Ricardo me miró, y sus ojos grises, usualmente fríos como el acero, tenían un brillo de aprobación. «Están sangrando, Lucía», dijo en voz baja, «y huelen la carnada más que nunca. El pánico los hace estúpidos». Asentí. La arrogancia de Paola, su confianza en mi supuesta demencia, su desprecio por mi inteligencia. Todo eso se había disuelto en el terror de ver sus cuentas en cero. Ahora no venían al restaurante La Pérgola a celebrar su victoria sobre la vieja. Venían a sobrevivir. Venían a asegurar su próximo pago. Y esa desesperación los hacía infinitamente más peligrosos, pero también fatalmente predecibles. La calma antes de la tormenta final se había instalado. La pérgola era un mar de manteles blancos y copas de cristal que brillaban bajo luces ámbar. El murmullo de la gente adinerada llenaba el aire. Un zumbido de éxito y discreción. Era su escenario perfecto, un lugar diseñado para validar su estatus. Nos dieron un salón privado, tal como Paola había exigido, pero era un salón con paredes de cristal, visible para la mitad del restaurante. Una pecera. Estábamos en exhibición. Ricardo y yo llegamos primero. Elegimos asientos que nos daban vista a la entrada y al resto del comedor. Él puso su maletín de auditoría sobre la mesa, junto a los cubiertos de plata. Yo coloqué mi bolso, con las copias de las pruebas, a mis pies. Estaba serena, el corazón de una financista antes de cerrar un balance. Fría, precisa, sin espacio para el error. Adrián y Paola llegaron a las 8:10 p.m., haciendo una entrada. Ella vestía un vestido rojo carmesí que contrastaba con su cabello oscuro, sus joyas brillando con mi dinero. Adrián la seguía, llevando un portafolio de cuero que sin duda contenía los papeles de la venta de mi casa. Su arrogancia había regresado, pero era frágil, quebradiza. El pánico de la mañana se había transformado en una urgencia febril por cerrar el trato. Sus sonrisas eran demasiado amplias, sus ojos demasiado brillantes. Se sentaron, y Paola ni siquiera me miró. Se dirigió directamente a Ricardo. «Tío, qué bueno que viniste a ver cómo Lucía por fin toma una decisión inteligente». El mesero se acercó, un joven impecable. Paola pidió la champaña más cara de la carta sin mirar el precio, un acto reflejo de su estatus robado. «Para celebrar», dijo, mirándome con falsa dulzura. «Hoy es un gran día para la familia». Adrián asintió, ansioso, poniendo su portafolio sobre la mesa, listo para la firma. «Sí, mamá, un gran día. Trajimos los papeles para que los revises, aunque es solo una formalidad, claro». El mesero sirvió la champaña. Nadie bebió. El silencio se estiró. Ricardo me dio una leve mirada. Era mi turno de abrir la contabilidad. Levanté mi copa, aunque no la acerqué a mis labios. «Paola, Adrián», comencé, mi voz tranquila resonando en nuestro pequeño salón de cristal. Las mesas cercanas, ocupadas por banqueros y figuras sociales, bajaron la voz instintivamente. «Antes de firmar cualquier cosa, quiero agradecerles, especialmente a ti, Paola. Quiero agradecerte por invertir tan sabiamente mis $8,000 mensuales». La carnada estaba en el agua. Paola sonrió, una sonrisa de suficiencia pura. Tomó un sorbo de champaña. «Claro que sí, suegra. Como le dije, todo es para su futuro. Alguien tiene que velar por usted. Un futuro brillante.
intervino Ricardo. Su voz, grave y precisa, cortó la arrogancia de Paola. Metió la mano en su maletín y sacó el primer fajo de papeles. La prueba 1, los extractos bancarios. Los deslizó sobre el mantel blanco. Tan brillante como estas transferencias. $7,900 cada día uno, a las 9:05 am, a tu cuenta personal. El rostro de Paola flaqueó. La sonrisa se congeló. ¿Pero qué es esto? Son mis cuentas privadas. Adrián se puso pálido al instante. Tío, eso es administración. Lo que te dije. Paola lo maneja todo. ¿Administración?, repitió Ricardo, su voz sin inflexión. Volvió a meter la mano en el maletín y sacó el segundo paquete. La prueba 2, las fotografías nítidas de las facturas de lujo. Las arrojó sobre la mesa, encima de los extractos. Las fotos se desparramaron como cartas de una baraja maldita. ¿Administración de un Mercedes-Benz S-Class de $15,000 de pago inicial? ¿O administración de un Rolex Day-Date de oro? Porque ambas facturas salieron de la cuenta Gestión de Inversión. Las fotos eran claras. Los logotipos, inconfundibles. La gente de la mesa de al lado, un hombre con un traje caro, miraba abiertamente su cena olvidada. Adrián dejó caer su copa. El estallido del cristal contra el plato fue agudo. La champaña se derramó sobre los papeles de la venta que él traía. No, tío, estás confundido. Esos son regalos. Paola, sin embargo, recuperó su voz, pero ya no era dulce. Era el chillido que yo había escuchado por teléfono. Ustedes no pueden revisar mis cosas. Es ilegal. Están invadiendo mi privacidad. Vieja estúpida, me tendiste una trampa. Ahora sí, todo el restaurante estaba mirando. El murmullo se había convertido en un silencio absoluto, roto solo por la voz aguda de Paola. No es ilegal revisar mis propios extractos bancarios, Paola, dije con calma, ni fotografiar mis propias facturas, pagadas con mi dinero, que encontré junto a mis muebles robados en el depósito que también pagué yo. La palabra «robados» resonó. Adrián se encogió en su asiento. Su rostro era una máscara de terror. Quería desaparecer. Paola, en cambio, se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo de mármol. Su rostro estaba rojo de furia. «Tú no sabes nada. Esa vieja no sabe ni usar un celular. Yo merecía ese dinero. Lo merecía por tener que aguantarla». El veneno finalmente salió. La confesión pública. La audiencia estaba en shock. El gerente del restaurante se acercaba nerviosamente a nuestra mesa, pero Ricardo levantó una mano, deteniéndolo en seco. «Es cierto», dije yo mirando directamente a los ojos desorbitados de Paola. «Durante 2 años me convencieron de que no sabía usar un celular, pero ahora sé usar perfectamente a mi abogada, la doctora Laura Salas Pineda». El nombre de la litigante más temida de la ciudad flotó en el aire. La confianza de Paola se rompió. El pánico puro la golpeó. Se sentó de golpe y buscó su celular en su bolso de diseñador. Ricardo continuó. Su voz ahora era la de un juez dictando sentencia. «Hablando de abogados», sacó el último documento. La prueba 4. La copia sellada de la denuncia por el poder notarial falso. La puso frente a Adrián. «Tampoco podías falsificar la firma de mi hermana para vender su casa de 200 metros cuadrados, Paola. El intento de fraude está registrado en la notaría Andeguas 5 desde ayer. La policía ya tiene este informe». Adrián miró el documento y soltó un gemido. «Mamá, ¿qué hice?». Miró a su esposa, no con amor, sino con horror. «Paola, ¿falsificaste su firma?». Paola no respondió. Estaba tecleando frenéticamente en su celular, su rostro contorsionado. Mi cuenta no funciona. No puedo entrar. El dinero desapareció». Golpeaba la pantalla, su respiración agitada. «Adrián, llama al banco. Llama ahora». El espectáculo era completo. La mujer que se jactaba de sus inversiones y su manejo digital, reducida a una niña con un berrinche, descubriendo públicamente que estaba en bancarrota. Era el momento de anunciar las consecuencias. La regla de 3. «No te molestes en llamar al banco, Paola», dijo Ricardo, su voz cortando el pánico de ella. Primera consecuencia, la financiera. Sus cuentas personales, todas ellas, están congeladas por orden judicial desde mediodía de hoy,
citando fraude y malversación de los $94.800 de mi hermana. Paola abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapada. El dinero, su Dios, la había abandonado. Y hablando de pagos, continuó Ricardo sin piedad, espero que te guste el transporte público. Segunda consecuencia, el patrimonio. El Mercedes-Benz S-Class, ese que pagaste con el pago inicial de a los $15.000 de Lucía, está siendo confiscado por un oficial de justicia de su estacionamiento en este preciso instante. Los bienes comprados con fondos robados vuelven a su dueño original. El color desapareció por completo del rostro de Adrián. Su estatus, su auto, todo se desvanecía frente a una audiencia de sus pares. Finalmente me miraron a mí, los dos. Adrián con lágrimas de autocompasión corriendo por sus mejillas. Paola con un odio puro. Animal. Era mi turno. La consecuencia final. La doméstica y legal. Hablé con la misma serenidad con la que había empezado la cena. La policía ya tiene la denuncia por falsificación y por el robo de mis bienes. Y esta, saqué un sobre de mi bolso. Es una notificación formal de desalojo. Tienen 48 horas para sacar sus pertenencias personales de mi casa. Las cerraduras se cambiarán pasado mañana a las 9 a.m. Deslicé el sobre por la mesa. Aterrizó en el charco de champaña derramada. 48 horas, Adrián. Él me miraba, deshecho. Mamá, pero ¿a dónde iremos? ¿Qué hice? Su voz era un susurro infantil. Lo miré, no con odio, sino con una tristeza fría, la tristeza de un balance cerrado en pérdidas. Hijo, le dije, y mi voz fue clara para que todos en el restaurante escucharan la tesis moral. El orgullo de mantener el lujo de tu esposa nunca debe costar la dignidad de tu madre. Ricardo se levantó, puso varios billetes de $100 sobre la mesa para pagar la cuenta y la copa rota. «Ah, Paola», dijo como si acabara de recordarlo. «La inversión que hiciste con el dinero de mi hermana. He calculado el rendimiento. Tiene un rendimiento negativo del 100%, más los costos legales». Se puso su abrigo. El gerente del restaurante, ahora flanqueado por 2 guardias de seguridad, observaba desde la distancia, sin atreverse a intervenir, pero listos para actuar si Paola explotaba. Paola no explotó. Se quedó inmóvil, mirando el sobre empapado en champaña. Su vestido rojo carmesí ahora parecía un disfraz barato. Su rostro era una máscara de ruina. La audiencia en la pérgola había presenciado algo más que una cena familiar desastrosa. Habían visto una auditoría en vivo. Habían visto a la realeza de su círculo social ser despojada, pieza por pieza, de su estatus robado. La humillación era pública, financiera y absoluta. Adrián seguía llorando en silencio. «Mamá, por favor». No podía mirarlo. Había tomado mi decisión. Me levanté. «La policía tiene la denuncia, Adrián. Cualquier comunicación futura será a través de la doctora Salas Pineda». Ajusté mi vestido. Ya no me sentía fuera de lugar en ese restaurante elegante. Me sentía como la dueña. Había pagado por esa cena, de más formas de las que ellos podían contar. Ricardo me ofreció su brazo. «Lucía, creo que hemos terminado aquí». Salimos del salón de cristal. Caminamos por el pasillo principal del restaurante, entre las mesas de los comensales silenciosos. Nadie nos miró con lástima. Me miraban con una mezcla de asombro y respeto. Pasé junto al hombre de la mesa de al lado, el banquero. Él levantó levemente su copa hacia mí, en un saludo silencioso. Asentí. Dejamos atrás a Adrián y Paola en la pecera de cristal, solos, con un sobre mojado, un portafolio inútil y una cuenta impagable de champaña que ni siquiera bebieron. Afuera, el aire de la noche era fresco. Por primera vez en 3 años, respiré hondo. Había recuperado mi casa, mi dinero y mi nombre. El costo había sido mi hijo, pero el precio de mi dignidad no era negociable. Nunca más. Exactamente 48 horas después de la cena en la pérgola, el cerrajero terminó su trabajo. Eran las 9:00 a.m. del día 8. Escuché el sonido metálico y definitivo del nuevo pestillo de alta seguridad encajando en el marco de la puerta. Un clic sólido. Un final. El aire de la mañana era fresco, y por primera vez en 2 años, el silencio dentro de mi casa de 200 metros cuadrados no se sentía como abandono, sino como soberanía. Era el primer límite físico,
La primera regla clara de mi nueva vida. Nadie, ni siquiera mi propio hijo, volvería a cruzar mi umbral sin mi permiso explícito. La llave en mi mano se sentía pesada, un pequeño trozo de metal que representaba la restitución de mi autoridad. Esa misma semana, organicé la mudanza de regreso. Ver mis muebles, salir de esa bodega polvorienta, la unidad 308, fue un acto de arqueología personal. El sillón de cuero de mi esposo, manchado por el plástico barato, fue colocado de nuevo en su lugar junto a la ventana. Pasé una tarde entera limpiándolo y puliéndolo, y mientras lo hacía, sentía que no solo estaba restaurando un objeto, sino recuperando mi historia. Mi casa volvió a llenarse, no solo con madera y tela, sino con mi identidad. La vitrina volvió a albergar mis recuerdos, y el olor a polvo y ausencia fue reemplazado por el aroma de cera de abejas y limones frescos. Ha pasado un mes desde esa noche. Son las 10 de la mañana de un martes. Estoy sentada en mi sala, ahora completamente reamueblada, bebiendo té de jazmín de mi propia vajilla. La luz del sol entra por la ventana e ilumina el sillón de mi esposo, que parece vigilarme con aprobación. El silencio ya no es opresivo, es pacífico. No estoy esperando que nadie me traiga una sopa aguada. No estoy contando monedas. Sostengo en mi regazo mi nueva computadora portátil, un modelo de última generación que compré yo misma, con mi propio dinero, usando mi propia banca digital. La dignidad no es un sentimiento abstracto, es el peso sólido de una laptop sobre tus rodillas, sabiendo que tú tienes el control. Mi rutina se ha transformado. He contratado a una asistente financiera externa, una joven contadora de una firma acreditada, que maneja mis pagos de servicios y me envía un balance detallado cada viernes. Pero ella no. Tiene acceso a mis cuentas principales. Ese acceso es solo mío. Tomé un curso intensivo de banca digital y mercados de valores. La mujer, que no entiende de bancos, ahora maneja su propio portafolio de inversiones. Uno real, diversificado, que rinde intereses tangibles, no la farsa de gestión de inversión de Paola. La competencia que usé por 30 años en la petrolera simplemente estaba dormida, esperando que yo misma la despertara. Las reglas son claras, no solo para los demás, sino para mí. El primer protocolo es la verificación. Confiar sí, pero verificar siempre. Ya no hay como datos verbales, ya no hay accesos compartidos, ya no hay firmas dadas por cansancio. Mi patrimonio está ahora blindado por un fideicomiso que la doctora Salas Pineda me ayudó a estructurar. Uno que me protege de cualquier intento futuro de declararme no lúcida. Mi lucidez está ahora notariada, respaldada por acciones legales y balances positivos. La condescendencia de Paola fue el antídoto contra mi propia complacencia. Adrián ha intentado comunicarse, por supuesto. Sus primeras llamadas fueron de pánico. Las siguientes, de una ira impotente. Ahora, son mensajes de texto lastimeros, llenos de recuerdos de su infancia, de «mamá, por favor», y terminan, inevitablemente, con una insinuación sobre sus problemas de dinero. No respondo. El nuevo límite es inflexible. Toda comunicación se canaliza exclusivamente a través de la oficina de la doctora Salas Pineda. No es venganza, es una consecuencia. Es el muro de contención necesario contra la debilidad que él permitió que lo consumiera y casi me destruyera a mí. El proceso legal sigue su curso. La doctora Salas me informa que Paola enfrenta cargos graves por falsificación de documentos públicos y fraude continuado. Las pruebas son irrefutables. Los extractos, las facturas, el poder falso. El Mercedes fue confiscado y subastado para empezar a cubrir los $94.800 que me robaron. Adrián, como cómplice en la administración fraudulenta, también enfrenta consecuencias legales. Perdieron la casa, el auto, el dinero y, lo más importante para ellos, su estatus. La justicia, como la contabilidad, a veces es lenta, pero siempre es precisa. La caída desde su pedestal de arrogancia fue pública y total. Mi reputación en el vecindario también se ha restaurado. Las miradas de lástima se han convertido en saludos de respeto. La historia de la cena en la pérgola se convirtió en una leyenda local. Ya no soy la pobre viuda confundida, de la que
hablaba Paola. Soy Lucía Duarte, la mujer que desmanteló a 2 estafadores con un auditor, una abogada y un extracto bancario. Mi dignidad no me fue devuelta. Yo la reclamé. La tomé de vuelta en un restaurante de lujo, frente a una audiencia, y la traje a casa conmigo. Este viaje no fue por el dinero, fue por el principio. Fue sobre la peligrosa comodidad de entregar el control, de permitir que te hagan sentir obsoleto en tu propia vida. Fue sobre el cheque en blanco que le di a mi hijo, un cheque que él usó para financiar su ego y la avaricia de su esposa. La confianza es un activo valioso, pero no debe ser un regalo ciego. Debe ganarse y debe ser auditado. Dime en los comentarios qué aprendiste hoy de esta historia. Si crees que esta verdad merece ser escuchada para que otras mujeres no pasen por esto, deja tu like para que el algoritmo no la entierre. Aprendí que la confianza total es un cheque en blanco, y yo nunca más volveré a firmar uno sin revisar los fondos.